Mi papá fue abogado, digo, fue porque falleció cuando yo tenía 8 años, Ay. porque la verdad es que el cambio fue muy Drástico. drástico, fue brusco. ¿Y ahí no era la Verónica Castro todavía o ya era famosísima? No, estaba haciendo el programa de Operación Jajá con el Loco Valdés. Uy. Es una mujer que se adaptó muy bien a lo que Televisa buscaba en aquellos tiempos. Pero Bueno, también el Loco Valdés le ayudó en muchísimo. privada, pero en gobierno el protocolo debe de ser sagrado. Bueno, no Ya, siempre. Hasta exacto, que ya llegó Enrique Alfaro. últimamente. ¿Cómo están todos ustedes? Otro episodio más de Loreta y más. Más amigos, más personalidades, más personas que nos inspiran a lograr nuestros sueños, nuestras metas, que nos pasan sus tips de cómo llegaron a. Y hoy les quiero presentar a un amigo que en verdad lo admiro mucho. Él es un gran maestro de ceremonias por años y años, locutor, conductor, pero sobre todo con una gran calidad humana y que nos platicará todos estos años que ha logrado mantenerse dentro del gobierno, dentro de las empresas privadas y mucho más. Le doy la bienvenida con todo mi corazón a Carlos Brambila Navarro. Bienvenido, amigo. Querida Lore, ¿cómo estás? Qué presentación, muchas gracias. Ay, De todo corazón, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que tu espacio ha resultado todo un éxito, ¿verdad? tenías que ser parte de esta aventura. Ah, mira, muchas gracias. Carlos, mucha gente te va a identificar. Yo les quiero comentar y platicar a todos los amigos de Loreta y más que en varias ocasiones, cuando yo pertenecía a la empresa Televisa Guadalajara, me tocó conducir contigo eventos que los tengo plasmados en fotografías, pero también en mi corazón, porque aprendí mucho de ti. Hombre, gracias. Y después, en eventos privados, cuando me decían, oye, te contratamos para tal evento, pero tu compañero va a ser Carlos Brambila. Y yo, ay, esa voz tan sensual, esa voz inconfundible, porque creo que es importante que las personas sepan que estudiaste ciencias de la comunicación, que a lo largo de los años tuviste un paso por la radio, por la televisión, y esto lo vamos a ir descubriendo aquí en el sillón de Loreta y más. Pero ¿dónde nace Carlos Brambila? Mira, yo soy chilango, Ujú. pero la verdad de las cosas es que no se nota porque en Jalisco hay muchos Brambila. Ok. De hecho, me dicen que en Santa Rosalía, que tengo que ir alguna vez, que ahí está la mera mata de los Brambila y de los Pelayo. Entonces se casan Brambila, Pelayo, Pelayo, Brambila, 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 Pelayo, Pelayo, ¿no? Y creo que debo de ir a ver si encuentro por ahí parte de mi árbol genealógico. Tampoco se nota mucho porque soy Brambila Navarro. Y en los Altos de Jalisco también hay muchos Mucho Navarro. Navarro. Entonces, pues realmente dan por hecho que nací aquí. Quiero a Jalisco como si hubiera nacido aquí. Es que ya eres tapatío por todos los años que tienes ya en esta tierra. Sí, ya soy naturalizado aquí. Oye, Carlos, ¿de cuántos hermanos? Tus papás, platícame un poquito de tu familia. Mis padres, bueno, mi papá fue abogado, digo, fue porque falleció cuando yo tenía 8 años. Ay, qué chiquito. Sí, y sí hace falta, ¿eh? Claro. Volteas para atrás y hay veces que dices tú, uy, ¿dónde estabas cuando te necesité? Pues ya no estaba. Mi mamá, una ama de casa, chapada a la antigua, el estilo Celaya, Guanajuato, porque llegamos, cuando murió mi papá nos venimos de Distrito Federal, que en aquella época así se llamaba, a Celaya, cuando Celaya era un pueblo plácido, tranquilo. Bueno, era ciudad, no se vayan a ofender mis Pero cajeteros sí era amigos. otro cantar. Era un lugar chiquito, ¿no? Pero yo me sentía bien, me sentía un poco desubicado, porque la verdad es que el cambio Drástico. drástico, fue brusco. Y ahí, a ver, te voy a decir una cosa y que yo no sé si coincidas conmigo Ok. en la cuestión profesional. Ajá. Este tipo de cosas no las planea uno. Es decir, no te sientas con un gurú y te vas un fin de semana al mar y empiezas a hablar de una ruta estratégica. No, van saliendo las cosas. Y así salió mi entrada al radio. Pero a ver, ¿tu papá por qué se va a Celaya? No, mi papá ya había muerto.
Ok, O entonces sea, tu mamá, muere. ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo un hermano todavía y una hermana que falleció. En, ahorita me vas a platicar también de eso. A Ujú. ver, son 3 hijos. Sí, Entonces, tu papá fallece y tu mamá decide trasladarse a Celaya sí. con los 3 niñitos. Y llegamos a la casa de mi abuelita. Ok. Una casa de esas casonas con fuente en medio Ujú. y con Los cuartos. exactamente alrededor, y que en la noche te agarraban ganas de ir al baño y no salías por el miedo o por el frío. Sí, 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 típicas casas donde realmente yo creo que los recuerdos se quedan increíbles, ¿no? Sí, sí. Porque esas casas tienen algo particular. Creo que una de esas es que ya no hay casi casas de ese No, tipo, solamente en las haciendas, pero las vivencias que uno tiene con los hermanos, con los primos, de que corres por los pasillos, de que la mamá desde donde se pusiera pudiera ver dónde estaban, creo que son sí, inolvidables. sí, sí, sí. En ese terreno la verdad es que sí, son bonitos recuerdos. Ok, entonces, tú eres el número El número uno, yo fui el 1. primogénito. Después de ti, Mi hermana Esperanza Pera, ujú, que te digo que falleció, ¿a los cuántos años? falleció a los 39, algo así. Ok, ¿a consecuencia de? Cáncer cervicouterino. Ay, qué triste, sí, muy joven. Sí, con 2 niños. Y la verdad es que, bueno, sí, la pasaron mal, ¿eh? Y la familia llegó a apapacharla, No te creas, no somos muchos de familia, ¿eh? ¿no? No. La verdad, si tú me preguntas, ¿hacia dónde se remonta tu familia? Pues agarro, hurgo, y por el lado de mi mamá sí, pero por el lado de mi papá, No eran muy así dados a las reuniones, no, a no, estar, que le pasó a alguien algo y lleva a toda la familia, no, para no, nada. no, no. Ok, ¿y tu hermano? Mi hermano está también en Guadalajara, trabaja en el ramo del acero, Ok, y tampoco nos frecuentamos mucho. Pero bueno, costumbres Navidad y fechas familiares. señaladas, ¿no? Ok. Sí. Entonces, en Celaya, van creciendo y cómo está que de Celaya te vienes a Guadalajara. Porque ahí te digo, yo empecé a trabajar en radio en 1970 Ujú. y como te digo, una actividad no programada. O sea, estaba yo en el TEC de Celaya haciendo la preparatoria, tenía un amigo que era locutor de radio en XCFG de Celaya, Guanajuato, y entonces resulta que pues teníamos grupos de estudio y él, pues poco tarugo, Ajá. invitó a 2, 3 que más o menos éramos medios nerds y nos invitó a la estación de radio porque ahí había un salón en donde podíamos hacer las tareas sin molestar a nadie. Pero al mismo tiempo ese salón era la discoteca. Y entonces sí tenía buena discoteca. Entonces, pues, a mí me entró la radio por la música. Ok, Y eras musiquero, o sea, sí, siempre has sido... sí. ¿Qué tipo de música te gusta y te gustaba? Ahorita de todo. En aquella época me gustaba mucho el rock. Ay, era Porque me rockero, tocó, Carlos bueno, pues es que, Brambila. Es que bueno, lo vemos todo serio, o sea, en los estrados, en los eventos, pero oye, pues también es ser humano y tenemos que descubrir qué hay detrás de ese hombre tan formal. no, y cállate la boca, me vine a Canal 58, que en aquellos años, 1973, caigo en Guadalajara, Ajá, y Canal 58 era la catedral del radio juvenil, porque totalmente. no había FM. Si eso se lo digo a mi nieto, se va a Ajá. escandalizar. Pero ¿cómo entras a Canal 58? Por la recomendación de un amigo que era promotor, en aquella época se llamaba Discos Universales, ahora es de Universal Music, Ajá. pero en aquella época era Discos Universales. Y entonces sabe que aquí había una plaza, me recomienda con el entonces dueño de Canal 58, Manuel López Agredano. Un saludo, mi querido Manuelito. Y pues sí, en donde esté, ¿no? ¿Y Porque qué él te hace tiempo dijeron? ya. Vente, o Hice una sea, prueba. ¿ya habías estudiado tú la carrera de cómo No, mi todavía vida, no, no? hasta aquí en Eso Guadalajara. está interesante porque muchas veces las personas esperan a terminar la carrera para ver si realmente te puedes dedicar a, pero eras entrón. Bueno, con decirte que yo, por ejemplo, para sacar el permiso de locutor, que en aquella época se requería Ajá. permiso de locutor, se necesitaba tener para el permiso A la preparatoria y para el permiso B la secundaria. Yo tengo nada más B, permiso B, porque no había terminado la preparatoria. Ok. Y como dato, yo soy el 999B y Verónica Castro es el 998B.
Ahí va. Hicimos ¿cómo se llama? El examen. El examen, bueno, el escrito y los Ajá. 3 orales, porque eran 3 exámenes orales. Los hicimos juntos. Un día, en una entrevista de esas que me tocó hacer, Ajá. le dije, Vero, ¿qué número de licencia eres? Ay, no, yo soy 999. Ah, yo soy 999. ¿Cómo? Dije, ¿no te acuerdas? ¿Con quién te bajaste a tomar un café y a desayunar después del examen escrito allá en Circunvalación y Tabiqueros, en la SEP? Ajá. Porque la SEP otorgaba entonces los Ese permisos. permiso. Oye, Carlos, y en ese entonces sí estaba preciosa Verónica Castro, ¿verdad? Sí. O sea, sí se decían que se veía hermosa en la tele, pero en persona decían que estaba todavía aún más. Sí. Y ahí no era la Verónica Castro todavía, o ya era famosísima. No, estaba haciendo el programa de Operación Jaja con el Loco Valdés. Uy, no, pues sí, creo que a mí no me tocó. Pero de ahí brincó. No, pues tú no estabas ni siquiera en proyecto. Ok. De ahí brincó ya a las grandes producciones, porque además de bonita era inteligente, es inteligente. Ok. ¿No? Entonces es una mujer que se adaptó muy bien a lo que Televisa buscaba en aquellos tiempos. Pero bueno, también el Loco Valdés le ayudó muchísimo. Sí, bueno, esa parte realmente a mí no me consta, pues, No, porque pero me refiero que ya era una figura, ya era reconocido, ya era comediante, actor, bueno, lo que fuera. No, el loco era el loco. El loco, exactamente. Dicen Bueno. que un día él traía un carro, un convertible, y resulta que dicen, porque yo no Ajá. estaba ahí, que un día en el periférico, él necesitaba llegar al programa y empezó a pitar, y entonces le hace el de adelante. Bríncate. Se baja el loco y le brinca por arriba del carro. Ahí sí estaba loco. No, él hacía, bueno, ya conoces la anécdota de que un día llegó desvelado, se acostó en un sofá, se quedó dormido y el programa al aire. ¿Cómo crees? Sí, Esa no me la sabía. sí. Ay, el Loco Valdés, los grandes personajes, pero sí, yo creo que le quedó muy bien su apodo de loco, porque sí estaba loco. Pero bueno, vamos a seguir con Carlos Brambila, porque bueno, más adelante vamos a descubrir que este señorón que tengo el honor de tener aquí en Loreta y Más, ha estado en cumbres iberoamericanas, ha estado en 8 sexenios de gobernadores aquí en Jalisco, y todos los eventos, la verdad que era un orgullo ver que con todos los estudios que él tiene de protocolo, de relaciones públicas, los llevaba así, pero mira, ligerito, como si nada. Yo decía, algún día, y resulta que pues dicen que hay que tener cuidado con lo que pensamos o con lo que deseamos, porque sí me tocó conocerlo. Vamos con la historia. Te metes acá en el 58, sacas tu licencia de Sí, locutor. la licencia de locutor ya la tenía desde Celaya. Ok. Me vengo a Canal 58, pero además déjame platicarte eso, porque hasta eso fue, a ver, la FG, los concesionarios originales, el concesionario original era Sergio Olivares y Gascón. En aquella época, Sergio Olivares y Gascón pues es de la generación de Jorge Labardini, es de la generación bueno, pues de esas grandes voces, no de los primeros, no de los pioneros, pero sí de grandes voces. Consigue en Celaya él una concesión de radio, era 580 kilociclos. Ok. Y después también consiguen una concesión en Guanajuato, en 590 kilociclos. Yo me vine a la prueba a Guadalajara. ¿Eso que 590 kilociclos? Sí, en el 59 del radio o en el 58 del radio. Ok, pero era AM. AM. Ok. Bueno, entonces resulta que yo le dije al hermano de Sergio, que era René Olivares, que también ya murió, René, oiga, pues necesito llevar a mi tía al doctor a Guadalajara, porque bueno, esa es otra historia, los jefes, luego platicamos de los jefes. Ok. Y entonces, pues ve, pero yo era el descansero y yo trabajaba más que los titulares porque todo... Te pedían no quiero decir de qué se trataba, pero les encantaba la diversión. Y mientras los otros se iban de pachanga, y yo me fletaba. Carlos Brambila era el que los cubría. Hubo domingos, y no era, o sea, era muy frecuente que yo abría estación a las 6 de la mañana, los domingos, y cerraba estación, porque era de sol a sol, así se llamaban en aquella época, a las 7:30.
y me la aventaba corrida de las 6 de la mañana a las 7:30 porque los tres Estaban andaban... enfiestados. ea. Oye, Carlos, pero era por la pasión que te encantaba a ti. La voz, ¿cómo la descubriste? Porque tienes una voz también muy peculiar. Pues esa Esa fue casualidad, fue... ¿eh? Ok. Esa fue ¿En casualidad. tu familia nadie se había dedicado a No, los medios? mi padre era abogado, ¿Cómo crees? ¿Y sí. qué te decía tu mamá cuando de alguna forma empezó a ver que empezaste a crecer en el medio? Que Bueno, no se pues ella, imaginó que iba a tener un hijo conductor y locutor y maestro de a ella le ceremonias. encantaba. Bueno, a mí nada más me faltó decir como Alex Lora, mamá, prende la televisión. Pues sí, Ok. pero, o sea, pues yo hice 10 años televisión en Televisa. Y después de, a ver, ahorita vamos a llegar a Televisa, después de Canal 58. Después de, mire, en Canal 58 pasé 9 años. Ok. Y llegó un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme y realmente me sentí muy incómodo y a mí ya me habían invitado en radio comerciales. A ver, díganme una cosa. ¿Qué es lo que a uno no le gusta de la radio? Los comerciales. Ah, pues la empresa se llamaba Radio Comerciales. Y además era la empresa de mal llamada provincia, yo Ajá, que antes nos diría del decían, interior claro, del claro. estado, del interior de México, era una de las más grandes, porque tenía, en aquella época, Radio Comerciales tenía 9 estaciones en Guadalajara. Tenía 3 estaciones, una en León, que es la LG, que todavía por ahí una vez que salía a carretera la alcancé a escuchar. Tenía Califórmula y tenía 3 FMs en el DF. ¿Cómo crees? A mí me tocó. Qué Yo hacía las padrísimo. vestiduras de una estación que le pusieron Azul. Azul FM. Oye, ¿Ves? ¿y cómo está el rollo de que impostas la voz? O sea, tienes que respirar. A ver, yo, la verdad, quiero que a la gente nos des el ejercicio para poder Mira, emitar, lo principal emitir. es aprender a colocar la voz. Ok. O sea, yo normalmente cuando estoy en una conducción, por ejemplo, es que es más fácil una conducción porque tú tienes retroalimentación por los monitores. Ajá. En televisión ahorita pues estamos grabando y, Sí. y no tenemos Sí, vaya, sí. no tenemos el El chícharo que nos regreso, está, ajá. exactamente. Pero ahí En los tú nada más eventos. bajas la voz. A mí no me gusta gritar. Es que hay muchos que gritan. Bueno, casi todos. Ajá. Y todos dicen lo mismo. Es el mismo tono. A ver, Ujú. ¡la qué buena! Y todas las estaciones gruperas las anuncian igual. Exacto, sí es cierto. Igualito, Tienes toda hasta en la el mismo tono. Yo en algún momento llegué a pensar que para ser locutor de radio, para ese tipo de estaciones, tenías que hablar así. Pues es que es lo que han estado haciendo últimamente. Y aquí estamos, amigos. Repórtense, por favor. Pero eso es impostar la voz. Es muy diferente impostar que colocar. Entonces es la colocación. La impostación es cuando estás sacando la voz de la garganta. Ok. Okay. Gracias, Carlos. Ándale. Y a ver, ¿y la colocación? La colocación, te bajas un poquito a la media voz, te acercas un poquito al micrófono. ¿Qué tal, Loreta? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Aquí estamos ya en tu programa que ha tenido tanto éxito y me da muchísimo gusto, Lore. Ay, qué voz tan sensual, Carlitos. Pero es maña. Ok, sí, no. Y pues vas eso se aprendiendo Claro. y vas de alguna manera haciendo que, vaya, a lo mejor voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero he oído voces en radio y en televisión que no se merecen estar ahí. No, sí, pues eso lo creo. A ver, es como si Totalmente. escogieras un fotógrafo ciego. Para esto necesitas tener condiciones. No basta la percha, no basta. Sí, no, para nada. La exuberancia, no. Pero tú estás de acuerdo, hace poco tuve a Tomás Rubio y nos decía que cualquier persona puede ser locutor, nada más, como tú dices, a lo mejor pudiera Ahorita tenerlo. ya. Ah, ok. Ahorita ya. Pero además Tomás Rubio no empezó con su voz. Tomás Rubio empezó con un procesador y con un personaje. Ah, ese fue después. Sí, según nos platicó era después, pero Esa fue yo le su decía, consagración. yo le decía, oye, de alguna forma hay personas que no se les da, dijo, es que, bueno, él en su forma muy personal de explicarnos, dijo, yo creo que todas las personas tienen la capacidad para ser locutores. Tomás, fuiste muy correcto, pero no estoy de acuerdo. Oye, y él es hijo de un gran locutor, Bueno. Tomás Rubio. Sí, señor.
¿Era de tu época o el señor? Sí, ¿Sí? sí, él fue el líder del Sindicato sindicato, de radio que y en aquella época televisión. nada más había dos sindicatos, que era el STIRT y el CITATIRT. Ajá. Y con Tomás realmente la llevé muy bien, tengo mucho que agradecerte si alcanzas a ver esto. Gracias, tú sabes por qué. Y la verdad es que no tuve ningún problema. En una época en que yo llegué a tener 24 cuentas comerciales, Loreta. Ay, qué padrísimo, qué bendición. Éramos pocos. Y así éramos todos. José Luis Arenas en aquella época. Después, Luis Carlos Contreras también. Ujú. Pero a mí me tocó una época muy bonita. Yo anunciaba Fiesta Americana, anunciaba Farmacias Levi, que no creo que las hayas conocido. Sí, yo estaba chiquita porque mi mamá fabricaba monos de peluche y entregaba a todas las farmacias Levi de Ah, pues Guadalajara. fíjate. Y la muñeca, Uy, se la iban a muñeca comprar. por chiquita es baratera. Me encanta. ¿Ves? Entonces llegué a tener, te digo, 24 cuentas y llegó un momento en que sinceramente, si me preguntas por qué dejaste de grabar, porque saturé. Bueno, no precisamente yo, Ajá. más bien las agencias. En aquella época había agencias de publicidad y a través de las agencias que tenían sus clientes era como grababas tú los spots. Y te buscaban y te buscaban y Ujú. decían, esa voz me gusta, la quiero para este comercial. Oye, pero bendita época, Sí, la verdad. mira, si echamos la vista atrás, Ajá. te voy a decir una cosa. No tengo dinero. No tengo una posición así de, Ajá. pero la verdad tengo una serie de vivencias y una serie de experiencias y una serie de cosas. Increíbles. Sí. Que te ha dado tu carrera. Sí. Pero ¿cómo está entonces? ¿Después estudias Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México o No, aquí? aquí. Ah, en la Es que UNIVA, ya fue. eres UNIVO Sí, también, igual sí, que yo, sí. sí es cierto, eres un Y luego di UNIVO. 10 años clases en la UNIVA. Ay, también es maestro, déjenme presumirles. ¿De qué dabas clases? Di expresión oral, di relaciones públicas y di lenguajes sonoros. Oigan, quiero comentarles que todo esto del protocolo, no cualquier maestro de ceremonias tiene estos estudios, estas herramientas, porque la verdad es que cuando eres un gran maestro de ceremonias y sobre todo de gobierno, hay un protocolo. O sea, tienes que ir presentando a las personas de menor rango al de mayor rango, la ubicación del acomodo de ellos. Déjenme decirles que hay eventos donde entra la música, puede ser una sinfónica o puede ser una banda de guerra y tienes que saber a qué horas entras. Sí. O sea, todo eso se estudia. Mira, para mí la gran escuela, a ver, vamos desde el principio. El protocolo es orden, eso es lo que significa, orden. Por eso dicen el protocolo de seguridad, pues sí es un protocolo que tienen que seguir, es algo ya escrito, es la A, la B, la C, la D, que tienen que seguir, es un protocolo. Y el protocolo en eventos, cada vez más en el área privada, ¿no? En iniciativa privada, pero en gobierno, el protocolo debe de ser sagrado. Bueno, no Ya, siempre. exacto, Hasta que ya llegó Enrique Alfaro. últimamente. Llegó Enrique Alfaro, le valía gorro. Ajá, y no entraba en el No, protocolo. a ver, yo trabajé, no hagan cuentas, bueno, sí, háganlas. Desde Enrique Álvarez del Castillo. Ajá, 3 años con Enrique Álvarez del Castillo. Tú le vas sacando las cuentas. ajá. Después de Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío. Después de Guillermo, Carlos Rivera Cebes. Ajá. 3 años y 3 años, porque hay que recordar que en medio fueron las explosiones del 22 de abril y eso fue una hecatombe Sí, política, catastrófico. ¿no? Ok, Carlos Rivera Cebes, van 3. Después de Carlos Rivera, viene Alberto Cárdenas del PAN, Ujú. que fue el gran quiebre político en Jalisco, La ¿no? primera vez que gobernaba el PAN. Y que además nadie le daba una oportunidad, porque Ay, él sí. era presidente municipal de Ciudad Guzmán y no es por, vaya, evidentemente, ustedes me entienden, no es por menospreciar a Ciudad pero Guzmán, venía simplemente, exactamente. Y en aquella época el PRI era la aplanadora. Totalmente. Ok. Alberto Cárdenas. Después vino Paco Ramírez Acuña. Después vino Emilio González Márquez. ¿Cuántos llevamos? 6. 6. Después vino Aristóteles Sandoval. Ajá. Y llega Enrique Alfaro. Pero ¿sabes una cosa? Se lo pude decir personalmente. ¿Qué le dijiste? Le dije, el último evento público que hizo, no sé si el último, pero sí fue tal vez el penúltimo,
fue la inauguración del Tequila Lab, Ajá. del Consejo Regulador del Tequila. Precioso lugar. Que además, ¿En la dónde verdad, fue ese? eso está casi enfrente del SAT, ahí en Servidor Público, Ok. a un Sí, lado sí, del sí. Happy, Allá por el de trompo lo que era el mágico. trompo Ajá. mágico, que ahora se llama Happy, Ok, ¿no? ahí Bueno, fue. yo conocí a Enrique Alfaro cuando era miembro del Colegio de Ingenieros. Entonces, pues bueno, había, Confianza. pues bueno, cuando menos conocencia. Comunicación, ¿Sí? exactamente. Ok. Y le dije, quiero decirte que en todo tus... le dije, ¿ya te puedo volver a hablar de tú? Siempre pudiste hablarme de tú. No, le dije, protocolo es protocolo y es señor gobernador. Ok, Ay. pero pues ya te vas. Entonces, Ajá. ahora sí ya te puedo volver a hablar de tú. Claro, hombre, eso hasta ahí muy bien. Ajá. Le dije, quiero decirte que en 6 años de tu sexenio no le conduje a gobierno del Estado, o sea, a ti, ni un solo evento. ¿Y por qué no te quiso? Porque él realmente no le gustaban los maestros de ceremonia. Inclusive me platican, porque bueno, Ajá. yo no estuve ahí, Y se entera uno de todo. que había ocasiones en que llegaba, se sentaba y él empezaba y decía, está con nosotros fulano, sutano y perengano y tiene la palabra fulano. Y él ¡Pum! presentaba todo. Y él se la... O sea, quiso tener, según él, un gobierno light y muy sin Bueno, pues protocolo, valga la redundancia. ahí nació, como dice un amigo, se acabó la elegancia, no que se haya acabado con él, Sí, sino no, que no. ahorita, por ejemplo, uno ya no trae corbata. Ah, Y sí. eso, Lore, era impensable, acuérdate. Sí. Tú veías. Y él puso de moda el no usar corbata. Y como el gobernador no trae corbata, pues quítense todos la corbata. Pero a mí realmente me parece que ahorita ya, pues es que combinan jeans con sacos sport Sí, ya no, y con ya no tenis. es etiqueta, pues. Entonces, pues ya, la verdad, hagan lo que quieran. Totalmente. Pues sí. Oye, Carlos, también tuviste la oportunidad, bueno, ahorita me vas a decir cómo entras a Televisa, Ujú. Mira, a Televisa, porque también estuviste en Canal 6. no. En Canal 6 no. Hice algunas cosas para lo que se llamaba en aquella época Televida. Ajá, sí. ¿No? Sí. Que estuvo recordando aquí contigo ay, hombre, se me fue el nombre. ¿Quién, Leonel? Leonel Noguera. Él trabajó en Televida. Ajá. Y la verdad, sí era una bala como vendedor, ¿eh? No, sí, la verdad, mi respeto. Era una bala como vendedor. Bueno, resulta, qué buena pregunta, ¿cómo entré? Yo entré de descansero. También. También. O sea, no nada más en el radio, también en la televisión. Estaban Juan Manuel Rojo, estaba Mario Hugo Nepote. ¿Quién me falta? Me falta uno. Y bueno, y lo que pasa es que Carlos Cabello, Ajá. que era el director de producción en aquella época, me invitaba frecuentemente a hacer cosas que los otros por su horario no podían, hasta que entré ya de descansero. Ajá. Nunca entré con contrato, ¿eh? Sí. Y yo creo que desde entonces, en Televisa. puro recibo de honorarios. Sí. Y luego empezaron las cosas cuando llegó José Luis Wash. Le dio mucha vida a Canal 4, te acordarás. A mí no me tocó. Estabas muy chavita. Sí, no, a mí no me tocó. Entonces, y José Luis Wash trajo una serie de cosas que revolucionaron la televisión aquí en Guadalajara. Bueno, se llegó a hacer aquí un programa de televisión a nivel nacional con Kipi Casado. Ay, sí, La Hora del Gane. Con La Hora del Gane. Se hacía en Guadalajara. Es más, yo participé en el casting en donde participó también un querido amigo que ya se nos fue también, que era el galán de galanes. Ah, sí, Marcos Davison. Marcos Davison. Sí, la voz que tenía. Me acuerdo que nos estábamos tomando un café en el viejo, había un comedorcito viejo ahí en Televisa, porque todavía no se hacían todas la revolución que vino a hacer Wash. Y entonces le dije, te vas a quedar tú. Hombre, vamos a ver qué dicen. No, te vas a quedar tú. ¿Por qué? Nomás por la percha, amigo. Pues sí, estás es que guapo. tenía mucha personalidad. Estás guapo. Y la televisión es imagen. Y de veras que sí, fue un bombazo ese programa, ¿eh? Sí, el hombre del corbatón. El hombre del corbatón. Y luego, el duende. ¿En dónde está el duende? Se gritaba toda la gente porque se iba por por la ciudad de Guadalajara. Pero era un programa que tenía todos los estándares de los programas que se hacían en Televisa México. Okay. Ya para entonces ya se estaban haciendo programas en San Ángel, porque antes nada más en Chapultepec. Okay. Y la verdad ese fue un gran acierto. Sí, la verdad que fue algo que revolucionó. Entonces, ¿entras tú a Televisa?
como como descansero, descansero. que el descansero, para que mucha gente lo entienda, es cuando alguien, Cuando suple, cuando no puede, pues bueno, entra la persona al quite del trabajo. sí. Entonces, después de Televisa, Después de Televisa, a ver, bueno, es que se empataron las cosas. Del 70 al 2000 ajá, trabajé en radio. Y como del 80 al 90 y tantos, trabajé en Televisa 10 años. Bueno, yo hacía la voz en off de Jornada Futbolera, ok, con El Perro y bueno, con una con serie grandes Sí, sí, personajes. sí. Y entonces, eh, pues llegó un momento en que las conducciones me jalaban mucho, pero en las conducciones ganaba muchísimo más que en los programas. No quiero decir No, cuánto ganaba por programa de Jornada Futbolera porque me da hasta pena. pero es Sí, que es no me preguntes verdad. eso. O sea, para que toda la gente esté enterada, lo que ganas en un sueldo mensual en Televisa lo sacabas en un evento. Pero fácil. En un evento. Entonces dices, no, pues mejor me conviene más irme a conducir eventos. Y me empieza a ir muy bien en conducciones. Y empiezo a hacer una serie de eventos. A ver, ahí les va esto. No voy a decir los nombres porque también es muy penoso. Resulta que un banco me invitaba a hacer sus premiaciones regionales. Ajá. Entonces venían de Colima, de Nayarit, de Guanajuato, y aquí se hacían las cosas regionales. Y entonces, bueno, pues por estímulos y todo lo demás se les daba, ¿no? Quien me contrataba aquí era el director de mercadotecnia regional de ese banco. Y un día me dice, oye, fíjate que pues está mi jefe, el director nacional de mercadotecnia, que si podías hacer lo mismo en México, pero a nivel nacional todo. Sí, pues es lo mismo, lo que cambia son las listas, pero en esencia es lo mismo. Ajá, míralo, Ah, pues aventado. órale, te lo voy a presentar. Ah. Hola Carlos, ¿cómo está? Hola señor, ¿cómo le va? Mucho gusto, guau, guau, guau. Oye, ya me dijeron que sí puede, sí puedo, apúntate la fecha, pum, pum, pum. Te pones de acuerdo con él, te vamos a mandar los boletos de avión y vas a llegar a tal hotel, que era en donde se hacía, que era el Nico, Ay, que en sí, aquella época pues muy era bien, un ahí, sí, hotelazo. ahí en Polanco. Y entonces, ándale, que me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y dudé. Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Le cobro lo mismo que allá o cobro más? Exactamente, porque yo todavía no estaba a Empapado. nivel nacional como estuve una época. Dice, a ver, te voy a pagar lo mismo de lo que le estábamos dando a la conductora de eso. Ya lo tengo presupuestado, te voy a pagar lo mismo. Bueno, ¿Qué está dijiste? bien. Ajá. Pues yo dije, bueno, yo creo que me va a convenir, ¿no? Claro, claro. Porque además debo decirles una cosa. En Guadalajara y en otros lugares de la República sí hay quienes se dedican a la cuestión de conducción de eventos, a la maestría de ceremonias, pero en el DF no. En el DF hay la tradición de contratar a gente que tiene pantalla. A lo mejor no son las grandes figuras, porque las grandes figuras cobran una millonada, pero bueno, estamos hablando de los 90, de casi de los 2000, y ya ahí un artista de medio pelo te cobraba cifras de 2 ceros. Mira. Sí, sí, sí. Es que aparte de la Ciudad de México siempre ha sido una diferencia abismal a lo que nos pagan en el resto de la República, Y la entonces verdad. resulta que voy, hago el evento, me despido, me dice, mándame tu recibo. Oye, ¿a nombre de quién te lo hago? A ver, yo te paso los datos. Y tampoco quedé, no quedaste con mi jefe de dinero. Pues sí, me dijo que me iba a dar lo mismo. Ah, ya sé, está bien. Yo te paso la cantidad. Ajá. ¿Y le pasaste la cantidad? Yo le iba a cobrar, estamos hablando de aquellos Sí. años, yo le iba a cobrar 7,000 pesos. Ajá. ¿Y Me cuánto te pagaron? 10 veces más. ¿Cómo que? ¡Ay, qué padrísimo! Pero eran garbanzos de a libra. Sí, 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 sí. A mí también me tocó en algún evento aquí en Guadalajara conducir un evento de gobierno que cuando me dijeron cuánto me iban a pagar, pues sí, dije, yo creo que ha sido el que me han pagado más caro en toda mi carrera. Y también hay cosas al contrario. O sea, hay gente que tú le dices tu presupuesto, y dices, Ah, sí. ¿qué? ¿Qué te pasa? A ver, espérame tantito. Es que está muy devaluado el trabajo. Primero, a mí no me gusta regatear.
En un momento dado se puede negociar, pero Exacto. una cosa es regatear y otra cosa es negociar. Ujú. Cuando uno regatea, hace sentir mal a la otra persona para que le cobre menos. Cuando uno negocia, es algo que quede a gusto la persona que paga y la persona que recibe. Totalmente. Bien. Entonces, una vez alguien me dijo, qué fácil te ganas el dinero. ¿Te dijeron eso? Sí. Ay, ¿Y sabes lo que le contesté? ¿qué le contestaste? Le dije, mira, yo puedo hacer lo que tú haces. Tú no puedes hacer lo que yo hago. Cachetada con guante blanco. Y me pagó. Ah, claro, es que creen que es fácil, pero miren, hay muchas personas, no sé si te ha pasado a ti a lo largo de tu carrera, que te dicen, pero ¿cómo no tiemblas? ¿Cómo no te pones nervioso? O sea, porque Ajá. para muchas personas, la gran mayoría de las personas, impone el hablar frente al público. Mi primer evento, el primeritito, fue un desfile de modas con Zaragoza. Ujú. Unas ¿No? tiendas departamentales. A don Sí era Jorge y a su departamental, hijo, ¿verdad? sí, y siguen existiendo, de hecho, ¿no? Ah, Sí, todavía. sí, sí. Un saludo cordial a don Jorge, que Ah, ya no está, pero está su hijo Jorge, que siempre fue conmigo que maravillosos. ya venden mucha ropa de marca. Sí, 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 sí. ya veo. Y entonces resulta, en aquella época, sí se puede decir Sí, marcas, ¿no? Aquí se puede decir aquí te marcas. puedes hacer lo que tú quieras, es tu programa y tu Ah, podcast. entonces con permiso. Y entonces resulta que Vanity, a ver, y aquí voy a incluir otra cosa que es Expo Guadalajara. Fíjense cómo está el rollo. Antes, marcas como Vanity Ajá. llevaban un muestrario de ciudad en ciudad. Había rutas. La ruta del Bajío empezaba por Querétaro, y luego seguía Celaya, y luego Salamanca, y luego seguía Irapuato, y luego brincaban a Guadalajara, y de Guadalajara brincaban a Mazatlán, Y así. así se iban. Ok. ¿Qué hacían? Un rack, una plancha. No había planchas de esas maravillosas de vapor. Entonces se llevaban a alguien que tenía que, todo el muestrario lo tenía que planchar para que estuviera bonito. Invitaban a los jefes de compra de los clientes, pues, ¿no? En este caso Zaragoza, o en este caso Fábricas de Francia, o quien fuera. Bueno, y entonces llega Expo Guadalajara. Me estoy brincando, ahorita regreso con lo anterior. Expo Guadalajara le viene a dar el gran toque, la diferencia a la industria, a una buena cantidad de industrias en Jalisco, porque entonces es lo contrario. Tú contratas un stand en la Expo, ¿no? Por ejemplo, ahora Intermoda, antes se llamaba Eximoda. Yo trabajé en Eximoda como 15, 18 años. Y entonces tú tienes tu stand 3x3, o si quieres hacer un pabellón 12x12, como tú quieras, Ujú. pones ahí tu ropa y la gente va, te levanta el pedido allí. Y ya no tienes que andar con el rack por toda la ruta. Totalmente. Cambio. Entonces, totalmente. Y así es joyería. Y así es un poquito de mueble, aunque en muebles se manejaban mucho con catálogo, pero ahora, bueno, son Es impresionante. exposiciones, Expo Joya, Expo Mueble, Sí. que Ay, han le mando un saludo al señor Jesús Palacios, que tuve la oportunidad de saludarlo hace poco y la verdad que, híjole, mis respetos para todo lo que ha creado. sí, tienen buenos años. Bueno, Expo Guadalajara tiene 30 y tantos años, Ajá, 37, 38 años. sí. Pero yo te puedo decir que en sus inicios Expo Guadalajara hubo cámaras que ahora son socios, Sí. que bloquearon a Expo Guadalajara en un arranque. Si Enrique Álvarez del Castillo no dice cuánto necesitan, porque se les atoró la carreta, Ujú. cuánto necesitan, creo, como 90 millones de pesos. En aquel entonces. Ahí va. Por eso, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como el gobierno del estado de Jalisco son socios también de Expo Guadalajara, porque ellos tuvieron una aportación importante en el arranque. Bueno, ahora sí nos regresamos. Ajá. Y entonces resulta que iba a ser el desfile de modas de Vanity, porque entonces Zaragoza invitaba a sus clientas distinguidas, ofrecía un cóctel, pasaban al salón, Ajá. se hacía el desfile de modas y después, bueno, pues a ver qué compraban, ¿no? A ver qué caía. Yo me moría. Yo no sé si alguna vez lo sentiste, que el estómago te daba vueltas Sí, sí, sí. y que te daba vueltas todo aquello y luego abrías así el telón y Ahí yo, veas toda la gente. ¡ay, voy a salir!
Bueno, Sí, sí así se sentía. sienten. Cuando me tocó conducir en Bellas Artes el homenaje nacional a don Rubén Fuentes, yo dije, a ver si ahí sí siento algo. Pues no tú, fíjate que no. Ay, Carlos, me El encuentro encantas. internacional del mariachi me Ajá. dio mucha cancha porque ahí, ¿qué es ¿Cuántos eso? encuentros? 20, 20 sí. encuentros del mariachi, que es una de las máximas fiestas de nuestro estado y a nivel nacional, porque hay que recordar que el mariachi pues es uno de nuestros símbolos de reconocimiento de los mexicanos, el gran mariachi que vienen de parte, o sea, de todo el mundo, porque me acuerdo que nos tocaba presentar en algunas ocasiones que me tocó conducir contigo, venían de Japón, Sí, venían de Estados de Unidos, Aruba, de Puerto Rico, ajá. de Antillas holandesas. Oye, ahorita que estamos platicando, platícame de la anécdota, de las anécdotas que tienes, de aquellos incidentes que pasan que nadie sabe, nadie supo, de entrega de a lo mejor alguna Ay, medalla, algún premio. mira, ahí me pasaron muchas, pero les voy a platicar dos porque la verdad es que volteas para atrás y dices, ¿tú cómo hicieron? Pero bueno, una de ellas fue la entrega de la medalla a Pepe Izar. Y esa medalla, Ajá, no sé si tenía malfario, pero lo que te puedo decir es que 2 veces nos pasó. Bueno, a mí me daban un camerino ajá. que era el camerino universal. Ahí se cambiaba la embajadora, ahí metían todos los insumos para el cóctel que se servía después, ahí llegaban, ahí se metió conmigo Rubén Fuentes. Si hay alguien a quien le tengo que agradecer es a don Rubén. Por supuesto, a Cámara de Comercio, pero don Rubén, si yo te platicara las cosas que prometí no decirle, Ajá. no contarle, pero él me contó muchas cosas y si algún día lo dices, yo te desmiento, ¿eh? ¿Cómo crees? Cosas que ni te imaginas y que ahorita te platico una ya cuando cortemos la grabación. Ajá, ok. Bueno, resulta que ahí poníamos en los cajones, poníamos la medalla, que era una medalla con un estuche muy bonito así, ¿no? Ya que estaba la medalla, con su listón y todo, Sí, toma, ¿no? muy bonita, muy coqueta. Y entonces, había un jefe de piso, Nicolás, el gran Nico. Ah, cómo recordamos al Nico. ¿Tú la tienes, verdad? ¿No? Ah, pues yo tampoco. ¿Dónde estaba la Pero, medalla? ¿de qué me estás hablando? La medalla, ¿tú la tienes? No, no, yo no la tengo, Nicolás. ¿Pero cómo? Si aquí estaba. Pues sí, pero a ver. A ver, Fernando. Era el jefe de galas en aquella época. Oye, Fer, ¿dónde está la medalla? No, pues la medalla no es. ¡Qué nervio! Se les quedó en la caja fuerte de la Cámara de Comercio. No, no, no. ¿Y qué Y hicieron? entonces, a ver, saquemos cuentas. Cámara de Comercio, ustedes, bueno, para quienes no lo saben, Cámara de Comercio está en una de las zonas, en comparación con el centro de Guadalajara, menos transitadas. En aquella época no había tanto, bueno, ya había, Tráfico. pero Hidalgo ahorita está Sí, 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 del impresionante. cocol. Hagamos cuentas. ¿Cuánto de la introducción con la Orquesta Filarmónica? Son como 8 minutos, ok, 8 minutos. Más 11 minutos de cada mariachi con la orquesta, son 11, son 33, son 41, son entre pitos y flautas 45 minutos de la primera parte. Ujú. Ok, más échale tú 15 minutos, porque en el intermedio quitaban todos los instrumentos, Ajá. no los quitaban, los recorrían y metían algo que se llama guillotina, que es un inmenso trapo negro para Ajá. tapar todo lo demás, y ahí ya ponían, acomodaban la escenografía, y eso duraba aproximadamente 15 minutos. El personal del Teatro Degollado, unas fieras para eso. Sí, ya, con toda la experiencia. Tenemos una hora. Para que pudieran ir Ve, por la medalla y traerla. sí, ve, háblale a fulanita, que era la contralora y que era la única que podía abrir la caja fuerte. La caja fuerte tenía un sistema como los bancos. No sé si lo sigan haciendo, pero en aquella época los bancos abrían automáticamente a las 9 la bóveda y cerraban automáticamente a las 3. Ajá. Y allá igual, abría automáticamente a las 9 y cerraba automáticamente a las 6. Pero eran después de las 6.
No, pues ¿Y entonces quién ya tiene no. la combinación? ¿Quién tiene la clave? Pues la Contralor está de vacaciones. Ajá. O sea, No, que todo lo que uno no sabe. y mientras, el presidente de Cámara de Comercio Ajá. preguntando, ¿a qué horas nos bajamos? Porque ellos están en el palco de honor. Ujú. Ok, el gobernador, entregaban las medallas, el gobernador, el presidente de la Cámara de Comercio, las embajadoras. Bueno, ok. Sí, ya casi estamos listos. Ya casi estamos. ¿Dónde vienes? Estoy atorado en. Total, el último atorón fue frente a Palacio Municipal. Ajá. O sea, le faltaba todavía la parte de lo que es el 16 de septiembre, Hidalgo. la Plaza de la Liberación. Ajá. ¿No? Básicamente. Sí, sí, sí. Que son como 2 cuadras. Para que ustedes tengan una idea, son como 2 cuadras normales. Bájate y vente corriendo. Ajá. Tráete al gobernador. Tráete al presidente. Órale. Y yo, No, pues ya me imagino acomodándome la con el corbata. nervio de que ya tenían que entregarla. Ok. Métete por la puerta del costado, no te metas por la puerta del frente. Ajá. Ok, porque hay una puerta en el Teatro de Gollado que es donde entra Todo los el músicos y todos los que tienen que ver en los espectáculos. Ah, ok, entonces al contrario, está la de público y la de artistas. Exactamente. Bueno, métete por la puerta lateral. Y entonces, señor gobernador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, presidente, bienvenido. Vénganse, muchachas, por favor, te vamos a entregar la medalla y tú se la entregas al señor gobernador cuando yo lo anuncie. Está bien, sí. Volteo y en eso va Corriendo. llegando el muchacho todo así, todo desgreñado y sudoroso. Y digo, dámela. Se la doy a la embajadora. Ajá. Y le pido al personal del teatro, ahora sí, abran telón. Abren el telón. Señoras y señores, procederemos a continuación a la entrega de la... ¿Qué? Me moría. Ese día sí me moría. Y Pero hubo otra. ¡Ay, Dios! Bueno, pero mira, qué bueno que llegó. O sea, con todos los nervios, con toda esta premura del tráfico, de saber qué iban a hacer. ¡Qué barbaridad! Yo creo que son de veras cosas que a nosotros no nos pasan ni por aquí. A ver la otra. La otra. Esa medalla... Del gran compositor, a y ver, que sí para las personas que sí, a lo mejor no la medalla ubican. Pepe Guizar es para los compositores. Esa medalla que te digo que se quedó atorada era para el hijo de José Alfredo Jiménez y su viuda. Era para ellos. Ajá. Ellos ni cuenta se dieron. Ajá. La que llegó, la que alcanzó a llegar. Sí, ellos no supieron de todo lo que sufrieron. Nada. Ok. Y esta que les voy a platicar era para Daniel el Chino Calderón. Ay, es el autor del Jalisciense. El abuelo de Gabo Anaya. Ah, pues bueno. Ay, le mando un beso a Gabo, que siempre lo presume a su abuelo. Pues tiene mucho de qué presumir porque era un hombre muy talentoso. Y resulta que sucedió más o menos igual. Ajá. Y me dice, ¿cómo se llama? Nicolás. Oye, ¿qué hacemos? Y yo creo que cortamos para que te restablezcan la luz y ahorita volvemos a empezar, no hay problema, y editan. Algo se apagó. A ver si... ¡Vale! ¿Sí sentiste que creo que esta no, se bajó creo de que intensidad? Esta se apagó. Una se bajó, una se... Pero vamos a ¿qué hacemos? ¿No? Que le sigamos. O sea, van a... Ok. Sí, bueno, ok. A ver, entonces... No, pero te voy a platicar, tengo otra. A ver. De esas. Ajá. Y casi igual. A ver, resulta que de repente entra Nicolás ahí al camerino. Carlitos, pues ya vamos a empezar, ¿está bien? Pues tráete la medalla. Pues aquí está. Y agarro el estuche y yo no revisé si estaba en su interior. O sea, te entregan la cajita. Azul, me acuerdo. Ajá. Pero Nicolás sí tiene ahora sí que la prudencia de abrir y la medalla no estaba. No, Carlos. Esa medalla era para Daniel Calderón, el Chino Calderón, el compositor del Jalisciense. Ajá. Que cantó Vicente Fernández, un exitazo. Sí, gran canción, reconocida en todo el mundo. Y entonces resulta que pues todo el mundo se apanica. Ahí faltaban 5 minutos para empezar. Entonces, ¿y qué hacemos? A ver, tranquilos. Déjenme hablar con Daniel. Chinito, ven, mira gordito. No hay medalla, se la robaron.
¡Se la Se la robaron! robaron, ¡Ay, nunca no! apareció. Después la cámara tuvo que restituírsela. Oye, ¿y esa medalla era de oro o era Yo creo, plateada? O era sea, baño de oro, sin Ok, duda, ok. porque estaban muy lucidoras. ¿Cómo crees? Bueno, y entonces, Chino, ya no tenemos tiempo. Te vamos a entregar el estuche, Pero no pero lo por abras. favor no lo abras. Bueno, ¿y qué? Tú, flojito y cooperando, sales, yo te presento, tú sales, te entregan la medalla, pero tú nada más la mueves así, ¿ok? Pues sí. Señoras y señores, procederemos a continuación a la entrega de la medalla Pepe Guizari. Sale Daniel, sale el gobernador, sale el presidente de la Cámara, embajadoras, todo ahí en la parafernalia. Y hacemos entrega por sus grandes méritos. Pum, pum, pum. Daniel, el Chino Calderón. Y con la cajita nada más así. La pura cajita así, no así. Así está Sí, abierta. sí, no, así. Así. Oye, ¿y nadie se enteró? No, espérate. Ay. Y entonces resulta, eso lo cubre prensa normalmente, y los fotógrafos, Chino, póntela, Chino. Y Qué nosotros así, nervio. ¿no? No te lo voy a... No la abrió el Chino. Agarró el estuche, lo agarró y hacía así. También colmilludo el Claro, Chino, ¿no? claro, Y muy la agarraba y la inteligente. abrazaba así. Pues no la abrió. Esas cosas, en aquel momento las supimos 4 o 5 personas. Después ya se Todo el mundo se quedó enteró. como la anécdota. Pero, y de esas pasaron varias. Me encanta porque la gente ve todo bello, todo increíble y no sabe lo que puede suceder atrás de un gran evento. Esto me están comentando en este momento acerca de los pormenores y de todo lo que se puede enfrentar un gran evento, pero también quiero que me platiques, Carlos, de esta experiencia inolvidable de las cumbres iberoamericanas. Esas fueron maravillosas. Oye, imagínate ser el maestro de ceremonias. ¿Qué presidentes Bueno, te recuerdas? sobre todo en la primera. En la primera. En la primera, que fue la más impactante. Ajá, Y luego ya las otras 3 que hubo fueron cumbres muy importantes, sin duda alguna. claro. Pero no tenían ese aire de romanticismo por el tipo de gente que vino. Vino Carlos Saúl Menem de Argentina, vino Fidel Castro. Padrísimo, te tocó conocerlos. Yo saludé a Fidel Castro en una de esas pasadas. Me acuerdo de unas manos finísimas que tenía. Ajá. Señor presidente, mucho gusto. Bueno, me tocó saludar a Obama. ¿Cómo crees? En Qué el gran encuentro que experiencia. tuvo aquí Stephen Harper, el primer ministro de Canadá, Calderón como presidente de la República, y Barack Obama en el Cabañas. Y se presentó una gala muy reducida, pero fueron 20 minutos, y ahí también yo intervine, y a la pasada pues me tocó Barack Obama, un hombre alto, esbelto, con un traje maravilloso, azul marino, precioso. Después me enteré que son trajes que son blindados. ¿A poco? Son trajes Mira. carísimos. Oye, ¿y tú crees que el denominador cuando te tocó estar conviviendo con estos personajes, personalidades tan impactantes, pueda radicar en que todos realmente tienen una presencia que impone? Mira, sí ¿O hay impone. presidentes que no? Sí, evidentemente. Bueno, pues eso es como todo en política. Hay gente que te impone y hay gente que diría, ¿qué estás haciendo aquí? Pero sí te tocó, o todos, en su mayoría sí imponen. Sí, ahora sí que la muy traída y llevada investidura que alguien no quiso que le arrastraran, Ajá. la investidura pesa, ¿eh? Sí, claro. La investidura pesa. Totalmente de acuerdo. Y cuando ves tú a los presidentes, a mí me tocó desde López Portillo. Me acuerdo de López Portillo así, derechito, sí. Derechito. Siempre. El más relajado de aquella época, ni siquiera Salinas, ¿eh? El más relajado fue Zedillo. ¿Sí? Sí, era un poquito más relajado. Bueno, tú lo sentías inclusive en el trato con Estado Mayor. Okay. Con Estado Mayor sí me tocó tener varias fricciones porque eran a rajatabla y de aquí no se me mueve. No te dejaban que te fueras para ningún otro lado. Oye, y en alguno de estos eventos así de esta índole, también el nervio, ahí me imagino que sí salía a flor de piel, ¿no? Uy. A veces te contagiaban. Okay. Es que eran los eventos más fáciles porque ya está todo amarrado.
O sea, ¿te tocó conocer Los Pinos? Sí, fui un par de veces a Los Pinos. Qué gran Es experiencia. más, el presidente Fox me dio un reconocimiento por parte de que en aquella época el reconocimiento fue de Concanaco, Ajá. porque hubo un presidente de Concanaco que había surgido de aquí de Guadalajara, de Canaco, Ajá. Raúl Alejandro Padilla Orozco. Y entonces, él me llevó a México a hacer, vaya, no estaba viviendo ahí, iba y venía, pero los eventos de Concanaco en la época de Raúl Alejandro, gracias. En aquella época yo los manejé. Oye, ¿y Fox qué? O sea, grandísimo, altísimo. Sí, pero como... Claro, es tu mira, percepción y tu experiencia de haberlo conocido. además te voy a decir una cosa. Las expectativas que tenían los mexicanos con Fox no se llenaron. Ajá. Punto. Punto. Como no se llenaron recientemente tampoco, Sí, sí, pero sí, ese es sí. otro punto. Ah, exacto. Entonces, a ver, Fox también era dicharachero Bonachón. y bonachón y buena onda. Me acuerdo, él me tocó que me diera el reconocimiento de Concanaco. Me lo da y dice, muchas gracias, señor presidente. Dice, voltea para allá, voltea. O sea, cero protocolo. Sí, para la foto. Porque Los Pinos te sacaban una fotografía y tenían todos tus datos. Sí, todos. para que pudieras ingresar. Y de repente te llegaba un sobre con los atentos saludos del señor presidente. Mira, un detalle. Una fotografía preciosa. Oye, pues buen detalle para que vean Sí. que fuiste parte de Sí. la historia de ese lugar tan De aquella importante. época. Oye, Carlos, y platícame, después en una de las cumbres también tuviste la oportunidad de tener a Carlos Salinas de Gortari cerquita, donde de repente... No, pero fíjate que eso no fue en la cumbre. Ah, no fue la cumbre. A ver, No, ¿en eso dónde fue? fue en una entrega, ya sé a lo que te refieres. Es que Fue- yo sé muchas anécdotas de Carlos Brambila. En una entrega en aquella época eran entregas multitudinarias de escrituras. Ahí iban a entregar las escrituras. Iban a entregar. Y entonces te daban unas tarjetas y tú tenías que leer las tarjetas exactamente al pie de la letra, ni una coma, Ajá. como dijera alguien. Ok. Y a continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos realizará la entrega de 15 escrituras, creo que sí decía escrituras, a igual número de beneficiados, y simbólicamente se entregarán 30,000 más. Ajá. Entonces, Salinas voltea y se me queda viendo. En aquella Me época... muero. Imagínate que el presidente así de... ¿Carlos? ¿What? Ajá, con los ojos. En aquella época estábamos muy cerca de lo que era donde estaba el presidium con el presidente. Después cambiaron y nos mandaron a donde estaba la consola. Ajá. Y ahí nos manejaban a través de... Bueno, siempre había un oficial de Estado Mayor que supervisaba, ¿no? Qué fuerte. Pero ese día voltea a Salinas y ya estaba con unos 3, 4 metros y le habla a su jefe de Estado Mayor. Y se viene caminando hacia mí y dije, en algo la regué. Ya, valió. Y me dice el general hasta eso era gente muy, muy educada. ¿Sería usted tan amable de prestarme sus tarjetas? Sí, mi general. Voltea la ley. Y dice, corrija por favor, no es simbólicamente, es simultáneamente. Pero ahí decía simbólicamente. Aquí decía simbólicamente y yo bueno. leí simbólicamente, Ajá. pero simbólicamente es, pues Sí, quién sí, sabe sí, cuándo sí. se les vayan a entregar. Exacto. Aquí por lo pronto se entregan 15 y ahí veremos las demás cuándo. Pero eran 30,000, porque en aquella época lo que hacían, sentaba a la gente en filas de 10 y entonces llegaba alguien con un tambachito y les iba entregando 1, 2, 3, 4, 5 y las entregas se hacían rapidísimo. Pero entonces volteó y se me quedó, y ese día sí se me subió y se me bajó, sí, ¿eh? Sí. Pues imagínate, ¿pero qué? Entonces volviste a leer, ya se le vio que le cambió el semblante a Salinas de Gortari. Pues cuando menos ya no me volteó a ver. Oye, Carlos, ¿alguna anécdota? O sea, yo sé, pues somos humanos, pero que se te haya olvidado algún dato o que le hayas cambiado el nombre a alguien. Sí, pasó a alguien. A ver, no voy a dar los nombres, Sí, ¿eh? no. Resulta que había ahí en Cámara de Comercio. A ver, en Cámara de Comercio se puede decir que hubo un antes y un después de determinado personaje que entró al Encuentro Internacional del Mariachi. Ok. Yo hice 20 años y hasta ahí Toda llegué. una vida.
hasta ahí llegué, Ajá. porque todo mundo, no hubo alguien que estuviera trabajando antes que esa persona Ajá. que no tuviera problemas con ella. Y de repente, ¡pum!, se acabaron. Ajá. Entonces, en los 20 años anteriores, había como, no te diría yo que desorden, pero había, sí, y está fulanito de tal, y está perenganito de tal. Y sí, había veces que venían embajadores y había veces que venían personajes muy importantes. Y entonces alguien me pasa un papelito y queremos recibir a don fulano de tal, que es uno de los pilares en la historia de la Cámara de Comercio, guau, guau, guau. Y entonces llega, no era el presidente, fue después. Ese personaje fue presidente después, pero ahí era presidente del comité organizador del encuentro del mariachi. Ok. Y entra, pero hecho una furia. Carlos, ¿cómo es posible? ¿Quién te dio ese dato? Mi tío se murió hace 8 años. Pero ¿y tú qué culpa tenías? O sea, como Afortunadamente, maestros de ceremonia, yo pues ¿qué culpa todo lo tenemos? guardaba. Sí, sí, sí. Yo todo lo guardaba. Y agarré el papelito, fue fulano y aquí está su letra. Y ya salió indignadísimo, pero pues anunció un muerto. Oye, pero ¿y la persona que te había pasado ese dato? Ya, así la Pues, de haber ido. sí. Así la de haber ido, pero pues ¿qué No, pero es culpa? que ese cuate nos hacía, La vida bueno, de cuadritos. no la vida de cuadritos. Se cometían muchos errores porque ciertamente no había control, pero después tenías que andar sacando las patas. Bueno, Mira, el último, ajá. ahí te va. Invitaron a cierto personaje, hermana de cierto personaje, para co-conducir, porque como que no me tenían fe o confianza, pero a mí nunca me dejaron conducir solo, siempre me ponían compañera, y las compañeras cambiaron a lo largo de 20 años. O sea, se les fue subiendo. No, o Ah, sea, las cambiaban de... cambiaban una y luego Ya, otra y luego yo creí que otra. la que te ponían iban cambiando. No, y entonces resulta que este personaje, yo tenía en aquella época una frase para medir el público. Tú sabes que necesitamos medir el público para saber cómo está. Y entonces yo decía, bueno, pues fulanita de tal, fíjate que nosotros en Jalisco tenemos una extraña conexión. Cuando escuchamos mariachi queremos beber tequila. Y cuando bebemos tequila queremos oír mariachi. Y entonces ella dice, pero a mí no me gusta el mariachi. No, perdón, a mí no me gusta el tequila. A mí me gusta el mezcal. Ajá. Y en ese momento, el abucheo en el Teatro Degollado sonó. Híjole. Pero es una magnífica oportunidad para enseñarte. ¿Verdad que le vamos a enseñar a tomar tequila? Claro que sí, vamos a empezar ahorita, pero por lo pronto, aquí está la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el ¿Y mariachi qué fulano de tal. salvas? ¡Vámonos! Híjole. Pues sí, pero... Y entonces voltea y dice, sí. No, sí me acuerdo que decías eso. Y llega el personaje y me empieza a gritonear. Oh, y otra vez. Pero ¿y ahora por qué te regañaba? Pues que porque yo había provocado su error. Ay, Dios mío. A ver, debo decirles una cosa. Cuando uno está conduciendo, ya sea televisión, ya sea una cabina de radio, ya sea en un evento en vivo, la persona más sola del mundo es la que está en contacto con el micrófono. Y se pueden cometer X cantidad de errores. X. Pero está en la persona que está al frente del micrófono y tu equipo que está alrededor de saber qué tan evidente o qué tan expuesto. Mira, tú ves luego a los organizadores, ¿no? Sí, cuando tú ves unos organizadores muy nerviosos, tienes que parar las antenas porque algo no está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando uno se sube ahí, ya tiene que estar todo perfectamente amarrado. Porque si no, el que queda mal eres tú. Oye, Carlos, y aparte también tuviste la oportunidad de ser el presidente de Relapo en sus inicios. No en sus inicios, no. ¿O en qué año? Como en 2005, pero entonces, 2006. ¿No fue en sus inicios? No. ¿En Guadalajara? Esa Asociación Profesionales en Relaciones Públicas de Occidente fue fundada por un grupo de relaciones públicas. A ver, en las relaciones públicas ni están todos los, ni son todos los que están. Ajá. Vamos a partir de esa base. Sí, porque que invitan nada más ahorita por invitar. O sea, sí, te entiendo. Y entonces, pero esos 11 personajes que fundaron allá en los 60s, Relapo, eran verdaderos señorones. Ajá. ¿No? Pasa el tiempo, van creciendo y bueno, tú ves
la entrega de los premios Huehuetlatoli, que era Ajá. la máxima presea que entregaba la asociación, pues pura gobernadores y de ahí para arriba, ¿no? Con el paso del tiempo se fue, ahora le llaman democratizar, se fue democratizando mucho y y bueno, llega un momento en que ya no tienes tiempo para andar en eso. Oye, Carlos, para haber realizado todo lo que has hecho y primero Dios seguirás haciendo, te tienes que documentar, tienes que leer. ¿Cómo le haces para ser una persona culta? Tienes que leer mucho, tienes que estudiar mucho. Mira, yo estuve 10 años dando clases en la UNIVA, mi querida UNIVA, que la recuerdo con mucho cariño, Ah, yo también la adoro. y a tú también eres egresada. Ajá. Me invitaron a dar clases. Debo decirte una cosa. Yo no sé si a ti te tocó la época en la que para alguien que profesionalmente se desenvolvía en el medio, lo invitaban a dar clases, decía, este ya hincó el pico, ya lo encontró otro lado, Ah, sí, ya. ahora da clases. Murió por la carrera. Yo acepté porque la verdad yo no tenía carrera. Pues yo había entrado, ahora sí como Lírico. animalito del bosque que vas creciendo, Que te ¿no? gusta y te metes. Bueno, y entonces, pero ahí empecé a aprender y empecé a ver que todo el sustento teórico que tiene el mundo de la comunicación es interesantísimo. Totalmente, de acuerdo. Y necesita uno ponerse verdaderamente. Ahí fue en donde yo realmente aprendí. O sea, todo lo demás antes de la UNIVA Ajá. fue completamente, ahora sí que es lo que te digo, es que no hay Sí, un una plan regla. estratégico. Yo No voy hay a un hacer esto, camino. ¿no? Lo vas haciendo como va saliendo. Oye, Carlos, no te casas muy chiquito, ¿verdad? Te casas A los 29. A los 29. Y déjenme decirles que lo que son las coincidencias de la vida, yo después, de alguna forma, tengo mis amigas y en ese grupo de amigas hay una chica hermosa por dentro y por fuera que a la hora que me dice, ay, ¿sí sabes quién es mi papá? Y yo, ¿quién? Porque su hija tiene su nieto, Paco, tiene la misma edad que Rodrigo, mi hijo, y me hago súper amiguísima de la Fer. Y resulta que me dice, es que mi papá es Carlos Granville. Y yo, no inventes. Le dije, yo lo quiero muchísimo. Y bueno, pues ahí, junto con su hermana, me dijeron que te encanta la comida casera. Uy, sí. ¿Cuáles? Así caserito, pues, porque... Chilaquiles. Ay, qué rico. Y mi mujer hace unos chilaquiles que un día te voy a invitar, pero tienes. Sí. Los chilaquiles. Bueno, en general, mi mujer cocina muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se le da la cocina al 100. Es de otro planeta. Cuando tú empezaste en todo este medio tan social, siempre rodeado de gente, ¿sí eras celosa? Porque con esos ojos azules que te cargas... Ay, gracias. Fíjate que no. ¿No? Bueno, a mí me tocaba, por ejemplo, hubo una época en que conduje todos los certámenes de belleza pues del claro. estado. El certamen de Señorita Región de los Altos, el Señorita Tepatitlán, el Señorita Lagos de Moreno, todos esos me tocó hacerlos. Y por supuesto, el estatal, me tocó hacer varios, cuando todavía no era ¿cómo se llama ahora el certamen? Nuestra Belleza. Nuestra Belleza. Que pues era antes era Señorita Jalisco, y después la Chica TV antes de Señorita Jalisco. Sí, de Chica TV creo que nada más hubo uno. Ajá. No estoy muy seguro. Pero ella no. ¿No? ¿Cero celos? No, pues es que. No, sí, a mí me hubiera dado un infarto de veras porque. No, fíjate. Bueno, qué bueno. Oye, ahí te va. Déjame decirte que Fernanda te manda decir que algo que le marcó de ti o que le ha marcado es que siempre eres muy cariñoso. Eres un papá demasiado cariñoso y eso me lo dicen las dos. Es un excelente padre, esposo, excelente abuelo de Paco, abuelo de sus mascotas. ¿Te gustan? ¿No te gustaban y ya te gustaban o cómo estuvo el rollo? No, siempre, a ver, algo pasó ahí, fíjate. Cuando yo era chico yo le tenía mucho miedo a los perros. Yo no podía caminar por una acera y ver que venía un perro caminando. Ajá. Porque yo me cambiaba. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Me va a morder? Me cambiaba, sí. Y algo pasó con el paso del tiempo. Fíjate la que me aventé. Algo pasó con el paso del tiempo. Bueno. Algo sucedió. Ajá.
que de repente, bueno, nosotros tuvimos, cuando ellas estaban chicas, tuvimos una Chao Chao Ajá. sensacional. Ah, entonces sí eres La Winnie. perruno. Bueno, fui perruno y ahora soy gatuno. Porque dice que hasta cuidas las mascotas de Sí, Fer. cuando se van de vacaciones, Oye, me las dejan. y dice, las mías y las de mi hermana. Es muy cariñoso con ellos, los lleva al doctor, los cuida y las dos coinciden en que su papá es un hombre con el que siempre pueden contar. Pues oye, a ver, te voy a decir una cosa. Se necesita tener la falta de el padre, la madre o de ambos para saber lo mucho que los necesitas. La primera parte de mi vida, o sea... Te hizo falta tu papá. Pero ¿cómo no? Entonces ahora, yo si te dijeron eso, me siento muy contento, muy satisfecho, porque quiere decir que en un poquito, ya más o menos, yo cumplí. Ay, sí, la verdad que O te sea, reconozcan tus hijos porque pues no cualquiera tiene ese orgullo y esa sí, fortuna, la verdad. sí, la verdad, y es que, es lo que te digo, o sea, volteas para atrás y no encuentras nada y... Tienes una gran fortuna con tu esposa, tus hijas, tus mascotas. Y la Sí, verdad es que esto habla, como les dije al principio, de una gran calidad humana de parte de Carlos Brambila. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es todo aquello lindo que te ha dejado tu carrera? las experiencias, el haber trabajado con tanta gente, el haber pisado tantos escenarios, el haber conocido a gente como, bueno, Marco Antonio Muñiz, como Pepe Martínez, con quien hicimos una amistad muy Del profunda. Mariachi Vargas de Sí, Tecalitlán. Y con mucha gente. Yo la verdad es que le debo mucho a muchas personas que han trabajado en diferentes ámbitos y que han confiado en mí para sacar adelante los eventos. Acabo de regresar de Puerto Vallarta, fui a hacer un evento allá que tengo varios años haciéndolo, y la verdad es que sentí el cariño de la Cámara de la Eso es Industria de la importante. Vivienda, y y te tiene la confianza de decir, a ver, aquí está, tú sabes cómo le haces. Y la verdad es que está tan bien organizado que no hay margen de error. Uno comete errores cuando los errores vienen de origen. Ok. ¿Alguna frase de vida que nos quieras compartir? Mira, la frase de vida tiene mucho que ver con la actitud que yo he tenido. Yo he querido ir a todas, es decir, a todas las oportunidades, tratar de pescar esa oportunidad. Así que, pues si les parece bien, yo fui a todas. Busqué por todos lados. Eso es. Ay, Carlos, la verdad que creo que en este medio tan complicado como ustedes lo han escuchado, no es tan fácil encontrarte realmente amigos, realmente personas que sean sinceras, porque bueno, pues no sé por qué todo lo que son los medios de comunicación van, vienen, pero te agradezco por tu amistad. He aprendido muchísimo de ti, me he No sentido me digas eso. orgullosa en aquellos eventos en los que hemos coincidido, en los que de alguna forma se siente el apoyo de corazón y agradezco de verdad que me hayas acompañado aquí en Loreta y más en esta aventura que esperemos y dure mucho y de veras fue un honor tenerte aquí. El agradecido soy yo, Lore. De veras, de todo corazón. Ay, que sigan los éxitos, que sigan bendiciones y vean, señores y señoras, el gran hombre y sobre todo la gran voz reconocida de Carlos Brambila Navarro. Gracias, amigo. Gracias, Lore. Nosotros seguimos la próxima semana con un episodio más de Loreta y más. Quiero agradecer también a la Cristera Music y a todo el equipo de producción. Los veo pronto.